Que sin duda nos va a llamar la atención a todos, un tema muy interesante, la verdad. El tema exacto como tal es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de plantas de beneficio y hablando un poco de lo que viene siendo el ingeniero Héctor Sánchez Díaz, hablando un poco de su trayectoria laboral, ha sido jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la minera Shaoxing, así como también implementador líder del ISO 45001, gestión de seguridad y salud ocupacional certificado por IRCA, así como también categoría plata en mejor gestión integral de riesgos laborales del sector minero en el premio a la excelencia 2023 RIMAC, así también como profesional competente para afrontar las fiscalizaciones y procesos inspectivos de las autoridades competentes, tales como el OSINERGIM, la SUNAFIL y el OEFA. Así por último, también tenemos que es asesor en materia de seguridad y salud ocupacional a empresas contratistas mineras de actividades conexas. Así que sin más que decir, ingeniero, buenos días, agradecido con tenerlo acá y ya puede comenzar con su exponencia. Buenos días. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias también al doctor Rafael Yáñez, que ya he tenido, como él mencionó, la oportunidad de trabajar con él hace un par de meses, y era la segunda ocasión en la cual trabajábamos en lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en Minera Justa, Perú, de la cual soy jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, como lo acaban de mencionar. Agradecer a él por la invitación, a todo el equipo que hace posible esta conferencia y verdaderamente es muy grato ver a tantos colegas especialistas y la conferencia magistral por el doctor Luis Serrano me ha parecido muy interesante, preciso en lo que debemos de conocer. Así que, sin más que mencionar, voy a hacer un pequeño resumen, porque el tema que he seleccionado es muy amplio, entonces no debería tomar un tiempo tan menor como el de hoy, pero voy a precisar lo más relevante desde mi experiencia en lo que vengo ejecutando en la planta concentradora polimetálica, en la cual laboro actualmente. ¿Ok? Así que voy a permitirme poder compartir la pequeña presentación que he preparado para el día de hoy. Sí está como moderador, ¿verdad, ingeniero? Al parecer, a ver, A ver, por favor, Juan Carlos, para darle los permisos a anfitrión para que pueda compartir pantalla. firmen, por favor. Ok, de momento ir mencionando, Minera Chusín, Perú, es una planta concentradora polimetálica que está ubicada en San Juan de Marcona, en el distrito de la provincia de Nazca. Hemos iniciado operaciones en diciembre del 2017, estamos a 5 meses de cumplir 7 años de operación. Pertenecemos a la gran minería. Actualmente estamos produciendo 48.484 toneladas diarias. ¿Ok? Hacía referencia el doctor en la ponencia anterior, justamente los estratos para ser considerado pequeña, gran, mediana minería. Nosotros pertenecemos a la gran minería, pero acá hay un dato muy curioso para nosotros. Como Minera Chosín Perú, somos la única planta concentradora que procesa relaves en el Perú. ¿Ok? Relaves mineros de otra unidad minera propiamente. Y nosotros estamos destacando en este sector al procesar los relaves mineros como materia prima. Y, a ver, ya creo que ya tengo acceso para poder compartir. Y perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Como les mencionabas, nosotros producimos 48.484 toneladas al día, lo que son relaves. Tenemos dos circuitos, llamémoslo así, dos etapas en la planta de beneficio. Hasta el año anterior, hasta mayo,
hemos trabajado con 24.242 toneladas al día. Hemos hecho una ampliación de la planta, ya entró en funcionamiento en mayo de 2023, en la cual actualmente, como les mencionaba, estamos procesando 48.484 toneladas al día. Dos etapas, ¿por qué? En una de las etapas procesamos directamente los relaves secos, lo que de la otra unidad minera han venido depositando propiamente su depósito de relaves. Hacemos una primera etapa de procesamiento, en la cual el abastecimiento hacia la planta es por fajas transportadoras y se procesa ese relave seco, ¿no? Y la otra etapa es directamente los relaves en pulpa, ¿ok? Los relaves en pulpa que vienen directamente de la planta de beneficio también de la unidad minera en la cual hacía mención. Entonces allí tenemos ya un total de 48.464 toneladas al día, las cuales procesamos. Y obtenemos como resultado de este proceso metalúrgico cobre, zinc y hierro. ¿Ok? Los relaves que nosotros ya disponemos finalmente tienen un traslado, un recorrido de más de 4 kilómetros para depositarlo directamente a, con un 65% de sólidos. ¿Ok? Entonces es una planta concentradora no convencional. Nuestro proceso es no convencional. No tenemos etapa de chancado, por ejemplo, directamente pasa al circuito de molienda para aseguramiento de los finos y luego a la etapa de flotación, algunos espesadores de 35 metros de diámetro, ¿no? Entonces es un proceso no convencional muy interesante para elaborar. Y el sistema de seguridad, la gestión de la seguridad de salud ocupacional, ¿no? Hablando del sector minero, tengan en cuenta que el Decreto Supremo 024 es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y no utiliza el término salud en el trabajo, sino salud ocupacional. Entonces partamos por allí, ya que no vamos a entrar directamente al sector minero. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante en ese tema del procesamiento de los relaves, como les mencionaba. Ya en el Boletín Estadístico Minero, en abril del presente año, hemos aparecido como productores de zinc con toneladas métricas finas, o como cuarto productor de zinc en el Perú, y como Héctor, segundo de perdóname que te hierro. moleste. No estás Sí. pasando de positiva, ¿verdad? ¿O sí? No, no, todavía no, todavía no, Ah, ya, otro todavía punto. no. Solo haciendo un pequeño resumen de lo que es Minera Perú. Ok. ¿Ok? Y para culminar, como les mencionaba, como segundo productor de hierro en el Perú, detrás de Minera Hierro Perú, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar la diapositiva, como se hacía mención, la referencia legal para los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no? En la planta de beneficio, planta concentradora en nuestro caso, una referencia legal, el Decreto Supremo 024, que como se mencionó, es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Tengamos en cuenta que este decreto entró en vigor, ¿no? Su publicación en el peruano el 28 de julio del 2016 y luego ha tenido dos modificatorias. El 18 de agosto del 2017 entró en vigor también el decreto Supremo 023, ¿no? Que modificó algunos artículos, agregó anexos también. Y el año anterior, el 30 de diciembre, hemos tenido una nueva modificatoria que es el decreto Supremo 034 y está enfocado específicamente en lo que son depósitos de relaves. Por eso también nos aplica. Y hemos hecho una estrategia para la implementación, ya que se nos dio 180 días para poder adecuarnos a este nuevo decreto. ¿Correcto? Entonces, si hablamos de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en planta concentradora, no solo debemos enfocarnos en que este decreto, el 024 y sus modificatorias, lo son todo. No es así. Tenemos que conocer lo que es la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud ocupacional o en el trabajo, como lo menciona la ley 29363, por ejemplo, ¿no? Esta ley tiene su reglamento, como ya conocen, que es el Decreto Supremo 005, y estos a su vez tienen modificatorios. ¿Por qué conocer la normatividad nacional vigente? Como siempre le hablo a mi equipo de trabajo, tenemos que interpretar cada uno de estos documentos que contiene la normatividad nacional vigente para no generar vacíos legales.
Si nos centramos solo en el decreto supremo 024 y sus modificatorias, por allí vamos a descuidar algunas obligaciones, por ejemplo, que establece el decreto supremo 005, en nuestra norma sectorial obviamente tiene muy determinados todas las obligaciones, pero por ejemplo, ¿no? Nos obliga a contar con planes anuales de seguridad y salud ocupacional, reglamentos internos de seguridad y salud ocupacional, pero el cómo le tenemos que recurrir a la resolución ministerial 050, por ejemplo, ¿no? En el año 2013 el Ministerio del Trabajo, donde nos establece los requisitos mínimos que deben de cumplir todos estos documentos que componen el sistema de gestión. Por eso es importantísimo conocer la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud ocupacional. Lo que siempre hablamos con los colegas que conformamos el equipo de SOMA, porque ya usualmente se tiene determinado así con las empresas contratistas, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, es que ellos de forma proactiva puedan elaborar lo que es una matriz de requisitos legales, que tengan conocimiento de las leyes, decretos, resoluciones, entre otros, para que puedan aplicarlo. Es muy importante eso. No solo conocer se trata de leer y memorizar, sino de interpretar, para poder aplicar en campo sobre todo. ¿Correcto? Entonces, si no conocemos la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, voy a enfocarme en eso, va a ser muy complicado poder cumplir nuestra función de asesoramiento al empleador, a los supervisores, a los trabajadores en general, para que se desarrollen las actividades con total seguridad como corresponde, ¿no? Seguridad, sabemos que está alineado lo que es la prevención, protección en la integridad física del trabajador, salud ocupacional, de las enfermedades ocupacionales y profesionales que ya son reconocidas por el MINSA. Entonces es un trabajo muy amplio. Ahora vamos a tocar algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo la capacitación. Si hablamos de prevención, los trabajadores tienen que ser capacitados, instruidos, entrenados. Y nuestra norma en el sector minero lo tiene muy marcado esto, muy marcado, desde el ingreso del trabajador nuevo, ¿ok? Los titulares de actividad mineras y empresas contratistas deben formular y desarrollar programas anuales de capacitación, lo que menciona, ¿no? Para los trabajadores en todos sus niveles, no hay excepción acá, a fin de formar personal calificado por competencias, ¿no? Entonces, hay que ver estrategias para poder dar cumplimiento a esta obligación, ¿correcto? Nosotros podemos analizar desde el artículo 71 hasta el 80, que menciona todo lo que es capacitación, y vamos a encontrarnos ahí, por ejemplo, con la capacitación de anexo 4, que es la inducción y orientación básica a todo trabajador nuevo, ¿no? Ahora, esta capacitación referida al anexo 4, que es una inducción y orientación básica, se divide, por ejemplo, cuando tus actividades, poniendo ejemplos nosotros propiamente en la planta concentradora, van a tener una duración superior a 30 días, entonces la inducción debe durar 8 horas a ese trabajador nuevo, ¿no? Si son actividades especiales, como lo llama la propia norma, que no superan los 30 días, la inducción debe durar 4 horas. Y luego tenemos las inducciones para las visitas, que son de 30 minutos, ¿no? Como mínimo. Cada uno de estos casos, la inducción tiene que ser ejecutada por personal competente, profesionales competentes. Nosotros tenemos como estrategia las capacitaciones en Mineros del Perú, por ejemplo, estamos tercerizándola con una empresa especialista. Si bien es cierto, nosotros tenemos que conocer la normatividad nacional vigente, como ya se hizo mención, asegurar todos los cumplimientos referidos a capacitación, elaborar nuestras matrices de capacitación, el plan y programa anual. Tenemos conocimiento muy claro que las capacitaciones son por puestos de trabajo y también referidos a la hiperlínea base, ¿no?
cada trabajador. Y nos encargamos de hacer un proceso de selección desde agosto de cada año para poder elegir a esta empresa, seleccionar, para asegurar esa competencia de los profesionales que van a dictar las capacitaciones. ¿Correcto? Nos encargamos de un proceso de licitación muy cuidadoso y sobre todo solicitando los CVs de los especialistas que van a dictar estas capacitaciones. Porque no es la única, el anexo 4, tenemos el anexo 5, que esta sí es desarrollada directamente por los profesionales de minería en Perú, porque el anexo 5, que es la capacitación específica, ¿no?, teórico y práctica en el área de trabajo. Esta la brindan los supervisores propiamente de cada área, como especialistas en sus respectivas disciplinas, y es teórico-práctica. Entonces, porque, por ejemplo, si la actividad que va a desarrollar ese trabajador es de alto riesgo, esta capacitación teórico-práctica debe durar 32 horas, como está determinado. Y si es de menor riesgo, 16 horas. Entonces, obviamente va a ser teórico-práctica, porque no vamos a tener pues al trabajador las 32 o 16 horas sentado mirando una presentación o recibiendo capacitación teórica, no es práctica también, propiamente con un acompañamiento que se le asigna para que pueda ver el desarrollo de las actividades, porque en las capacitaciones se tiene que emitir una constancia de actitud, ¿no? Tanto como para el anexo 4, por ejemplo, que va a tener validez de un año dentro de la unidad minera, y del anexo 5 también se le tiene que, después de sus 32 o 16 horas de capacitación teórico-práctica que va a recibir, emitir una constancia de aptitud que lo hace apto para el trabajo. ¿Ok? Entonces, esto sí es desarrollado propiamente por los supervisores de área, como decía, directamente de la planta concentradora, y así aplicable también para lo que corresponda a cualquier unidad minera. Luego tenemos las capacitaciones de anexo 6, ¿no?, que son las capacitaciones básicas de seguridad y salud ocupacional. Aquí también nosotros lo atacamos directamente con una empresa especialista. Eso sí, seleccionamos con la matriz de capacitaciones lo que va a aplicar a cada puesto de trabajo, según la hiperlínea base también. Acá tenemos 20 cursos, 20 temas que determina el anexo 6, cada uno con una duración mínima. Y de igual forma, estos profesionales que ejecutan el desarrollo de la capacitación en anexo 6 deben ser especialistas. En eso nosotros nos cuidamos mucho, porque si tenemos a un capacitador que va a desarrollar, por ejemplo, el curso de trabajos en altura, trabajos en caliente, espacios confinados, sistemas de izaje, tiene que conocer. Entonces, el perfil que pedimos de este capacitador es que, lógicamente, tenga experiencia en el sector minero, en campo, para que pueda absolver las consultas, interrogantes de los participantes, los asistentes, que son los trabajadores propiamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el personal de mantenimiento haciendo las interrogantes respectivas para, por ejemplo, calcular la distancia de caída, entre otros temas técnicos que el capacitador debe resolver. Siempre se tiene que tomar esto en consideración. Es una recomendación que siempre efectúa el equipo de trabajo, que estos profesionales sean especialistas en la materia. Eso también lo determina la norma. Así está establecido. ¿Correcto? Luego tenemos capacitaciones también del artículo 75. Son 15 cursos que determina. Entonces, entre el anexo 6 y artículo 75 tenemos 35 cursos ya, que tú tienes que evaluar si los 35 aplican o no según los puestos de trabajo que tú tienes dentro de tu unidad minera. ¿Correcto? Y las capacitaciones del artículo 75 sí tienen una duración mínima de 1 hora, que es lo que menciona la norma, ¿no?, en ese sentido. Hay que considerar que la matriz de control a la que hacemos referencia debe ser muy bien analizada por el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿no? Y vamos a complementar esta matriz con otras capacitaciones según determinación propiamente de la necesidad de la unidad minera. ¿Correcto? Ahora, las constancias son de vital importancia, porque tenemos que acreditar que se ha efectuado esa capacitación. La norma indica de manera muy clara
de que se tiene que otorgar constancia a los trabajadores. Ahora, ¿cómo yo acredito? Ese es un término muy interesante que siempre utilizamos con las autoridades competentes, por ejemplo, con la SONAFIL, los INALMIN, acreditar el cumplimiento. Si la norma me indica de que yo debo emitir constancia por capacitaciones, entonces nosotros hemos elaborado un registro de entrega de constancia. Cuando la empresa tercera termina el mes, cierra con ciertas capacitaciones, emite su informe, la constancia de los participantes y nosotros ya hemos establecido un formato, ¿no?, que luego se vuelve registro con la firma de los trabajadores, donde estamos acreditando que sí se le entregó al señor su constancia de capacitación. Con eso cubrimos lo que menciona la norma, entregar las constancias correspondientes. Y luego, en lo que se menciona como otras capacitaciones, según la determinación propiamente de los niveles de riesgo, las actividades, necesidades de las unidades mineras, tengamos en cuenta que la norma determina que las capacitaciones deben durar mínimo una hora. ¿Ok? Una hora. Ese es el tiempo mínimo. Se refuerza también estas capacitaciones, por ejemplo, con las reuniones de seguridad, ¿no?, que no son consideradas capacitaciones propiamente, pero es un reforzamiento para sensibilizar a los trabajadores, ¿no? Siempre estar allí con estas reuniones que tienes que estar relacionadas al trabajo. Ojo, estoy utilizando el término reuniones de seguridad denominadas 5 minutos, no charlas de 5 minutos. Eso no existe en la norma sectorial, no está establecido así. Nosotros trabajamos también siempre con el personal en general a utilizar los términos que dice la norma, ¿no? En un inicio, sí, me recuerdo 2017, a mediados de 2018, todavía teníamos trabajadores que mencionaban, ¿no? Bueno, vayamos a la charla de 5 minutos. No, ya se acostumbraron, ahora todos utilizan el término reuniones de seguridad, ¿correcto? Entonces, esto sirve para un reforzamiento también. Es importantísimo la participación de los supervisores, de los jefes, en estas reuniones para que el personal vea el compromiso, el liderazgo de ellos, de su línea de mando. A veces se pueden tener algunos inconvenientes, que los jefes, supervisores tienen sus reuniones de inicio de guardia también de la parte operativa, pero siempre tiene que haber un involucramiento. Acá, esto es muy importante que ellos puedan entender que el liderazgo es de vital importancia para los trabajadores. ¿Ok? Luego, hay otras capacitaciones. Obviamente, la norma determina, por ejemplo, en el artículo 76, se hacen las capacitaciones cuando hay nuevos métodos de operación, procesos, incorporación de equipos, máquinas, materiales, ¿no? Entonces tiene que ver ahí el tema de los PETs, estándares. También se capacita al trabajador. Y algo que a veces no es tomado mucho en consideración, pero tenemos que asegurar el cumplimiento, son las capacitaciones post-accidente de trabajo. ¿Ok? Cuando un trabajador se reincorpora luego de tener descanso médico propiamente por un accidente de trabajo, uno tiene que recibir una capacitación en las causas que generaron este accidente de trabajo y las medidas correctivas. Entonces, esto se debe de cumplir. Y si mencionamos que es una capacitación, tiene que durar mínimo una hora. ¿Ok? Una hora. Entonces, estos son los aseguramientos que nosotros tenemos que establecer dentro del sistema de gestión referido a la capacitación, que es importante para que los trabajadores se formen con esta cultura de seguridad que nosotros vamos a implementar. Hay también ya entrenamientos. Nosotros en la planta concentradora tenemos brigadas de emergencias a las cuales se ejecuta entrenamientos 100% campo. Eso sí, 100% campo. Sabemos que la norma determina que para la brigada de emergencias se tienen que realizar capacitaciones, entrenamientos bimensual, ¿no? 2 veces al mes. Nosotros, bueno, lo hacemos por encima de la norma porque tenemos guardias de trabajo, tenemos 3 guardias de trabajo, entonces excedemos ello para poder cumplir con las 3 guardias que cada una tiene determinada su brigada de emergencia, pero eso sí, son 100% prácticos, campo.
y dentro de la jornada laboral. Eso establece también la normatividad nacional vigente, ¿no? Las capacitaciones son desarrolladas dentro de la jornada laboral. Entonces, eso es lo que tenemos que asegurar, ¿ok? Como cumplimiento legal. Ahora, todo esto es parte, por ejemplo, de lo que mencionaba el doctor Luis Serrano, cuando tenemos los requerimientos de información de la SUNAFIL, usualmente nos piden la formación, capacitación y entrenamiento de los trabajadores. Y este es el resumen en lo que se puede mencionar ahora de manera muy rápida como un aseguramiento, ¿no? O sea, aseguramiento en los registros de asistencia de los trabajadores, aseguramiento en la duración mínima que establece el anexo 6, por ejemplo, en cada uno de sus cursos, aseguramiento en la entrega de constancias a los trabajadores y contar, obviamente, con el plan, programa anual de capacitaciones, llevar un control de asistencia, todo como corresponde según también tu plan y programa anual de seguridad y salud ocupacional que tienes establecido. ¿Correcto? Es un seguimiento constante este tema de la capacitación. Es fundamental en el sistema de gestión que nosotros tenemos que ser muy minuciosos al momento de elaborar y dar el seguimiento correspondiente, como corresponde sobre todo. ¿Correcto? Luego, lo que mencionaba en el entrenamiento de brigadas, propiamente, se tiene que incidir mucho según tu plan de preparación y respuesta para emergencias, que tienes establecido también según norma. Acuérdate que la norma del sector minero sí te da la estructura de tu plan de preparación y respuesta para emergencia. Entonces ahí pones tus protocolos, ¿no? Tus protocolos según las áreas, ¿no? ¿Qué posibles emergencias tienes en determinadas áreas? Entonces vas a elaborar tus protocolos y el personal que conforma la brigada tiene que estar muy bien entrenado para las respuestas. Tengan en cuenta que la norma no establece un perfil que debe cumplir este brigadista, no es voluntario. Lo que sí tenemos que asegurar es la actitud médica. No podemos tener brigadistas, por ejemplo, que no tengan una actitud médica para hacer rescates en altura, por ejemplo, ¿no? Va a tener esa restricción. Entonces también hacer un seguimiento, siempre cruzar información con tu centro médico que va a llevar el control exclusivamente de actitud médica de los trabajadores. Entonces esta lista de brigadistas va a ir actualizándose constantemente, ¿ok? También generarle el ambiente adecuado para los entrenamientos, el equipamiento, todo lo que corresponda a tu plan de preparación de respuesta para emergencia tiene que estar muy bien definido para que los brigadistas sepan actuar de forma correcta. ¿Correcto? Luego, los estándares y procedimientos. Es importantísimo también establecer estándares y procedimientos según tus actividades. Sabemos que los estándares son básicamente un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas, ¿no? Estos conceptos que he colocado son según el artículo 7 del decreto 023, ¿no? Y también del procedimiento escrito de trabajo seguro, que es cómo hacer el trabajo, la tarea de manera correcta y segura. Tengan en cuenta que los PET son elaborados para desarrollar una tarea. Entonces, cada área que compone la planta concentradora tiene el soporte necesario del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para alinear de manera muy adecuada los estándares y los PETs que se van a implementar para el desarrollo de las actividades. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora que, como les mencionaba, vamos a cumplir ya 7 años en operación, nuestro sistema de gestión está exclusivamente alineado a la normativa nacional vigente, exclusivamente. Entonces, así que, por ejemplo, el BEPS que nosotros tenemos, la estructura definida también es de la norma del decreto 024, ¿no? Donde establece estos 5 puntos que son de vital importancia y lo hacemos respetar porque en el punto 4, en el numeral 4, donde es el procedimiento propiamente que vas a establecer, ahí somos muy minuciosos para ver el paso a paso del desarrollo de la tarea. Eso es lo que menciona la norma, ¿no? El paso a paso, cómo ejecutarse. Ya por experiencia también he podido analizar anteriormente, por ejemplo, algunas resoluciones o algunas sanciones impuestas a otras empresas donde
no especificaba ese paso de la tarea que causó el accidente de trabajo. Por lo tanto, el PET fue inadecuado y por ello se determinan, ¿no?, sanciones administrativas a los empleadores. Entonces, eso es una lección aprendida, ¿no?, preventiva para quienes no han pasado todavía por ese escenario, pero ya te llama a que tú puedas ser preventivo y de tener mucho más cuidado al momento de elaborar los procedimientos escritos de trabajo seguro. Ahora, este procedimiento escrito de trabajo seguro, como indica la normatividad nacional vigente, tiene que tener la participación de los trabajadores. Ese es otro punto importante, ¿no? Así lo determina. También nosotros hemos elaborado un formato exclusivo, específico, para acreditar la participación de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto, por favor, porque cuando tú tienes la intervención de las autoridades competentes, hay que asegurar ese cumplimiento. Entonces, si te menciona que los trabajadores deben participar en la elaboración, ¿cómo lo acredito? Bueno, pues elaboren un formato que se adecue a sus necesidades para poder acreditar que los trabajadores participaron. Esto demanda ya de una estrategia interna según las necesidades propiamente de cada empresa. En nuestro caso, como les mencioné, tenemos 3 guardias de trabajo. Entonces, al actualizar un PET, por ejemplo, o cualquier documento de gestión de seguridad, nos demanda de mínimamente 3 semanas para que pase por la revisión de todas las guardias, de las 3 guardias de trabajo, ¿no? Ya se imaginarán, hay una guardia que siempre está de descanso y otra si está de turno día, turno noche. Entonces, el proceso demanda mínimamente de 3 semanas, pero se realiza para acreditar un cumplimiento legal que es la participación de los trabajadores. Pues tengan eso en cuenta, por favor. ¿Ok? Y esto aplica también, obviamente, a las empresas contratistas, que más adelante voy a tocar ese punto también de manera resumida, pero lo que realmente debemos de asegurarnos. Luego tenemos el riesgo disernómico. A ver, este caso sí debe de llamar mucho la atención, los sistemas de gestión, porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido atenciones osteomusculares de entre 30 a 44 al mes, o sea, en enero a junio, ¿no? Del cierre de enero a junio. El mes de junio cerramos con 30 tensiones osteomusculares y en marzo tuvimos 44 atenciones. O sea, la atención de mayor tendencia son los temas osteomusculares que van eh, relacionados al riesgo disorgonómico. Entonces, ¿qué hacer ante ello? Ya nosotros hemos establecido una estrategia dentro del sistema de gestión, por ejemplo, herramientas informativas. El equipo de trabajo que me acompaña ha elaborado un muy buen material informativo para los trabajadores, donde está considerando, por ejemplo, eh, información relevante para las tareas administrativas, también las operativas, y se han dividido, ¿no? Esto tiene que, por favor, tomarse en consideración. El equipo de trabajo se ha dividido, quienes van a aplicarlo a las áreas administrativas y quienes a las áreas operativas, y han hecho un muy buen trabajo de cierre hace 2 meses para asegurar justamente los controles para los riesgos ergonómicos. La intervención en las áreas de trabajo es fundamental. No solo esperar los monitoreos de agentes ocupacionales, donde se tiene la intervención directa en campo para tomar las muestras, entre otros, ¿no? También el equipo de trabajo de seguridad y salud ocupacional en tema preventivo debe de intervenir las áreas de trabajo propiamente para ver el desarrollo de las posturas, movimientos repetitivos entre otros de los trabajadores y asegurar con la herramienta informativa estos controles, ¿no? El seguimiento también a las pausas en el desarrollo de la tarea es fundamental. Ya, como ustedes conocerán, en la hiperlínea base, en los PETs, también se coloca como control el tema de las pausas por cada periodo de trabajo que pueda determinarse. Esto sí debe ser evaluado directamente por el área, ¿no? Ellos conocen la necesidad, la exigencia de los trabajadores, entonces se determina una pauta cada
periodo de trabajo que este trabajador efectúa propiamente. Seguimiento de las posturas para manipulación manual de cargas, por ejemplo. En este material informativo que les menciono también hay información referida a la correcta manipulación manual de cargas. Esto se incide mucho con los trabajadores de mantenimiento, los trabajadores del almacén, que constantemente están con la manipulación manual de cargas, ¿no? Entonces, y por último, la gimnasia laboral, que es, en nuestro caso, la lidera el centro médico, ¿no? Con los profesionales propiamente, ellos van a hacer una programación mensual, ojo, porque eso tiene que ser algo permanente, no solo por cumplimiento de única vez. O sea, hay una programación mensual que se pasa, donde según la disposición, la disponibilidad de las áreas, se ejecuta también la gimnasia laboral. Eso está enmarcado también dentro del plan de seguridad y salud ocupacional, ¿no? De la empresa propiamente. ¿Ok? Entonces, mucha atención porque ya las atenciones por temas osteomusculares es muy frecuente en los trabajos. Luego tenemos seguridad con herramientas y equipos. Entonces, en el desarrollo del trabajo propiamente, esto es fundamental. Acuérdense que el área de mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentación, es la columna vertebral, ¿no? De toda planta concentradora. Pero también tienen el nivel de riesgo más alto en las mismas. ¿Por qué? Porque utilizan, pues, herramientas manuales, eléctricas, equipos para el desarrollo de sus actividades. Entonces, la instalación, operación, mantenimiento de equipos debe hacerse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Esto, por favor, hay que tenerlo en consideración. Para eso, el equipo técnico del área de mantenimiento trabaja con toda la información del fabricante, los manuales, fichas técnicas, entre otros. ¿Ok? Es muy importante. Luego, el trabajador que opere equipos debe ser seleccionado, capacitado y autorizado, sobre todo, por el titular de actividad minera. ¿Correcto? En nuestro caso, la autorización se emite luego que el trabajador pasa un proceso correspondiente. Se le emite una autorización que es forma de una credencial, un photocheck, lo que se conoce, donde está determinado qué equipo puede operar dicho trabajador. Y para que se selle esa credencial pasa por un proceso de entrenamiento teórico y práctico, ¿ok? Donde firma el jefe especialista en la materia. Entonces se selecciona al trabajador por las competencias, se le capacita, se le entrena y si es apto para operar ese equipo, se le emite una autorización. Esto es importantísimo. No dejar de lado el emitir las autorizaciones y sobre todo, reitero, acreditar. Este es un término que siempre usamos con el equipo de trabajo porque al final es lo que yo tengo que sustentar ante las autoridades competentes en cualquiera de esos procesos. ¿Correcto? Luego elaborar programas de inspecciones y mantenimientos para las máquinas, equipos, herramientas. ¿De dónde sale? Bueno, la elaboración del programa de inspección y mantenimiento, lo que indicaba en el primer punto, ¿no? De acuerdo con la especificación del fabricante. Eso es importantísimo. Entonces, estos programas de inspección, mantenimiento, tienen que ser acorde también con la necesidad de la empresa. Tengan en cuenta que en el artículo 143 de la norma se determina, ¿no?, las frecuencias de las inspecciones. Pero no queda ahí eso. Nosotros tenemos que verificar estas especificaciones del fabricante, sus recomendaciones y ponerla en práctica a través de un programa. ¿Correcto? Y por último, lo que siempre se tiene que incidir mucho con los trabajadores es el utilizar herramientas únicamente para lo que fue hecho. Únicamente. He tenido experiencias en otras
en otros proyectos, donde el trabajador sufre un accidente de trabajo, incluso incapacitante, temporales, así, ¿no? Pero por utilizar herramientas para un fin que no fue fabricado, ¿correcto? Por no ir a retirar las herramientas del almacén, ¿no? Para no regresar al almacén y sacar su espátula, bueno, improvisan al momento de hacer la lubricación, cortes, descanso médico, índice de sensibilidad afectado. Entonces hay que concientizar mucho a los trabajadores en este punto, ¿correcto? Muchísimo. Eso ya es un trabajo en equipo con su área propiamente y con el asesoramiento que debe de establecer el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, porque esa es nuestra función, asesorar, verificar. ¿Ok? Entonces, eso es lo más relevante. Luego sabemos ya que se generan las inspecciones de acuerdo a lo que establece el artículo 143, que hay que llevar registro de las inspecciones, registro de los mantenimientos preventivos, correctivos. Entonces, es una serie de aseguramientos que debemos de efectuar. Solo trato de resumir lo más, digamos, más importante, pero nosotros conocemos la realidad. En nuestro caso, en la planta concentradora, y usualmente suele darse en las plantas concentradoras, el equipo de mayor nivel de riesgo son los puentes grúas, ¿no? En nuestro caso lo es, por ejemplo. Allí también hay una intervención distinta. Si es el equipo de mayor nivel de riesgo que se tiene, un riesgo alto. Entonces, la selección del personal que va a operar estos puentes grúas debe ser muy, muy exhaustiva. La competencia de ese profesional debe ser idónea. El entrenamiento, con ellos sí se efectúa un aseguramiento de la certificación anual, por ejemplo. Se trae una empresa especialista donde capacita, entrena y al final certifica a este personal para que opere el puente grúa. Y el tratamiento también para las inspecciones, para el mantenimiento es distinto, ¿correcto? Al ser de alto riesgo, lógicamente vamos a tener que asegurar de manera diaria, así lo dice la norma, de manera diaria los sistemas de ISAE. Entonces, en mi puente grúa yo tengo que verificar los puntos en los ganchos, es importantísimo los puntos equidistantes. Con esto voy a verificar, hacer un seguimiento, a ver si hay deformación o no en el gancho. Por eso se recomienda que no se genere el pintado de los ganchos. Puede tapar pues grietas, fisuras, entre otros, algún daño. No se ejecuta el pintado. ¿Ok? Y llevar un control estricto de la medición de los 3 puntos equidistantes también. ¿Ok? Para asegurar el proceso que hemos hecho nosotros. Se tenía un equipo de operadores de puentes grúas, pero se ha seleccionado a un líder que te asegura, es el soporte. A pesar que hay un supervisor, a pesar que el supervisor tiene un asistente, se ha asignado un líder que pueda reforzar la gestión en lo que es exclusivamente puentes grúas. ¿Ok? Entonces, para que tengan la consideración respectiva de estos equipos. Me queda hablar, bueno, inherentes es la certificación de los RIGAR también que participan de la maniobra, pero los operadores ya generan, ellos ah, participan, se involucran a fondo en la elaboración, o bueno, ya la actualización que tenemos de los estándares, los formatos que se van a elaborar y los PETs propiamente para todo lo que es puente grúa. ¿Ok? Las disculpas del caso, vamos a continuar ahora con lo que es seguridad en el desplazamiento. Los que conocemos plantas concentradoras, está determinado, las naves operativas, todo es desplazamiento por escaleras, ¿correcto? Se tienen 1, 2, 3 niveles en las naves y el desplazamiento es permanente por las escaleras.
Las escaleras, bueno, son la vía de circulación del lugar de trabajo, por lo tanto deben ser utilizadas con total seguridad y mantenerlas en buen estado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se tenga una lista maestra de todas las escaleras fijas y portátiles. Las escaleras deben de estar con su codificación, con su tag, como quieran llamarlo, para efectos de registro de inspección. Todas las escaleras. Asegurar el mantenimiento y señalización. Ya nuestra área de mantenimiento mecánico tiene determinado, incluso antes del inicio de la operación de la ampliación que les menciono, ya se tenía codificada todas las escaleras, una lista maestra de estas y el formato de inspección determinado también para ejecutar estas inspecciones. Entonces es importantísimo el uso de la escalera. ¿Por qué? A ver, nosotros hemos determinado como EPP básico, por ejemplo, que usualmente es, bueno, casco, lentes, tu uniforme con cinta reflectiva y tus zapatos de seguridad. Cuatro usualmente. Nosotros hemos asegurado como EPP básico obligatorio a todo nivel el barbiquejo también, porque vimos una necesidad y un riesgo en el desplazamiento de las escaleras. Una caída o por rodadura por escaleras puede ser hasta mortal, ¿no? Hay un impacto en la cabeza propiamente. Entonces, para nosotros es importantísimo. Y hemos determinado como uso de EPP obligatorio el barbiquejo, a todo nivel, sin excepción. Luego, el uso de pasamanos. Tengan en cuenta aquí, ¿no? La norma determina que las escaleras deben tener sus barandas con pasamanos de mínimamente 1,20 metros, ¿no? Eso también hay que asegurar, el diseño de las escaleras y sus pasamanos. Y reforzar mucho el aseguramiento de los 3 puntos de apoyo. No basta colocar su señalización de uso obligatorio, ¿no? Que sabemos, el personal, bueno, ve allí su señalética de fondo azul, pictograma blanco, obligatorio, ¿no? Usar los pasamanos. Pero se detecta de que no se cumple un 100%, hay desviaciones, claro, no es muy permanente, pero ya se ejecutan otras estrategias, ¿no? Si el mecánico tiene que acceder a un nivel con sus cajas portaherramientas, con sus materiales, entre otros, bueno, se le instala un mecanismo que él pueda elevar, subir sus cajas portaherramientas, entre otros, y que no tenga que subir con las manos ocupadas, sino no asegura los 3 puntos de apoyo. ¿Correcto? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Se han tenido accidentes, reitero, mortales, incapacitantes, por caídas por estas escaleras. Entonces, se hace un seguimiento exhaustivo también al área de mantenimiento en nuestro caso, quien es que lleva la lista maestra de todas las escaleras, los registros de inspecciones, los registros de mantenimiento y el aseguramiento de las señalizaciones. Luego ya con los jefes de las áreas son también, por ejemplo, reforzamiento de las capacitaciones, sensibilización en uso de pasamanos, 3 puntos de apoyo, entre otros. Eso es relevante que se puede efectuar. ¿Ok? También, me olvidaba, establecido de manera obligatoria dentro de las naves operativas, uso obligatorio de lentes claros, no lentes oscuros, solo lentes claros. Lentes oscuros con protección UV fuera de las naves, dentro de las naves, obligatoriamente lentes claros. Bueno, ya nosotros también hemos implementado unos lentes de seguridad que cumplen doble función, los dual, ¿no? Que también tiene protección UV y puede usarse tanto dentro como fuera de las naves. Pero sucede mucho con las empresas contratistas, ¿no? Ellos tienen un cumplimiento también a nuestro sistema de gestión y, bueno, usan sus lentes claros para dentro de las naves, los oscuros fuera de las naves con protección UV, sobre todo en los casos de mantenimiento, ¿no? Que siempre se están desplazando dentro de las naves, fuera de las naves, etc. Entonces es importantísimo darle este enfoque a la seguridad en el desplazamiento por las escaleras, ¿correcto? Entonces,
Hay que prestar mucha atención en ello. Luego tenemos seguridad en instalaciones de equipos eléctricos. Acá, nuestro decreto, nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, hace referencia también a resoluciones, decretos a los cuales tenemos que prestar atención, y como les mencionaba en un inicio, no generar vacíos legales. Por ejemplo, en el tema de electricidad tenemos la resolución 308, ¿no?, del 2001, que es el uso de electricidad en minería, por ejemplo. Tenemos la resolución ministerial 111 del 2013, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad. Entonces, si ustedes analizan el artículo 360 del decreto 024, hace referencia de, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos invita? A que tengamos que buscar esas resoluciones y a establecer también obligatoriedad en controles establecidos propiamente para temas de seguridad en instalaciones y equipos eléctricos, ¿correcto? Ahora, ¿qué consideración es la más relevante? Estos trabajos ejecutados únicamente por trabajadores especializados y autorizados por el titular de la actividad minera. Acá una vez más, autorizados, no se olvide. El titular minera los autoriza, los entrena, los capacita y les entrega su credencial de personal autorizado. Luego, contar obligatoriamente con planos y diagramas que tengan información actualizada que ayuden a identificar y a operar el sistema eléctrico. Esto también es fundamental. Tengan en cuenta, por favor, a los que tienen bajo cargo plantas concentradoras, ¿no?, plantas de definición general, que cuando se tienen los proyectos de implementación de instalaciones, debemos despedir el expediente y revisarlo de manera minuciosa, con los planos, ¿no? Siempre asegurarnos con los planos ASBIL, se acaban con ellos, porque están los planos de diseño de ingeniería, están los planos Redline, que se ejecutan cuando hay modificación en el desarrollo del proyecto, y luego terminar con planos ASBIL de las instalaciones propiamente. Y para temas eléctricos también los diagramas unifilares que puedan tener, ¿no?, de las instalaciones, para poder operar de manera segura este sistema eléctrico. Luego, antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento y reparación de equipos o circuitos eléctricos, el control más efectivo es desenergizar, ¿ok? Desenergizar. Nosotros tenemos un estándar de bloqueo y señalización, porque nuestro decreto lo menciona así, ¿no? No bloqueo y etiquetado, que como hay otros estándares. El sector minero es bloqueo y señalización. Tenemos un estándar que establece de manera muy detallada el paso a paso para realizar este bloqueo y señalización, porque el control fundamental para este tipo de trabajos es con cero energía. Ahí pueden aplicar las 5 reglas de oro y todo lo que corresponde, pero cero energía. Las instalaciones eléctricas deben disponer de un sistema de protección integral contra sobretensiones, cumpliendo las reglas del Código Nacional de Electricidad. Este punto, para los que están en el sector minero, es importantísimo. El OSINERMIN, por ejemplo, que nosotros nos realizamos las fiscalizaciones, presta mucha atención en este estudio de protección integral contra sobretensiones. Entonces nosotros hemos tenido el estudio, el jefe de mantenimiento ha procedido a hacer las actualizaciones pertinentes, a validar, porque en realidad los planos, los diagramas unifilares, los estudios, mientras tu planta no tenga un cambio significativo en los procesos, no va a cambiar, pero actualizar, validar esa información. Pero ¿qué hemos hecho para asegurar este cumplimiento? También se ha recurrido a un especialista para que refuerce este documento, este estudio del sistema de presión integral contra sobretensiones. Así que hay que tomar mucha atención con esto, porque es lo que los SINERMIN siempre nos piden, las fiscalizaciones regulares, y lo revisa a detalle. Ya lo mencionaba el doctor Luis Serrano, en los SINERMIN va a ver todo lo que es seguridad en las instalaciones. Entonces, presta mucha atención en ello. Luego, los aparatos operativos contra incendio, también importantísimo. En las salas eléctricas, pues,
detector de humo, los agentes extintores, entre otros, las alarmas. Acá también otro punto muy interesante, ya con la experiencia que tenemos con las autoridades competentes, es fundamental tu estudio contra incendio. Fundamental, fundamental. También, acá siempre hay que tener el soporte de los especialistas. Entonces, lo que la autoridad nos pide es, ¿no? Bueno, lo que inicialmente hacíamos era, ¿no? Preséntame todo lo relacionado a tu estudio contra incendio y tu listado de aparatos. Y presentábamos, pues, ¿no? Extintores, alarmas, propiamente el sistema contra incendio de hidrantes, entre otros. Pero para la autoridad el sistema es uno solo, entonces ya se integró. Más aún hemos aprovechado con la ampliación de la planta para hacer un estudio integral de todo lo que corresponde al sistema contra incendio. Y sobre todo para las salas eléctricas, ya se ha determinado también a través del estudio los equipos que debemos de contar mínimamente allí, ¿no? Y este es un punto también muy interesante, tómenlo en consideración. Los tableros de control de equipo eléctrico deben estar aislados y deben tener una puerta de acceso controlada. Una puerta de acceso controlada. ¿Correcto? Tuve la experiencia de que, a pesar de que estos tableros, ustedes saben que se adquiere de los proveedores, tiene ahí su sistema de protección con su llave y todo lo que corresponda, pero una vez no fue efectivo. Esta fue la experiencia que tuve. O sea, ¿qué pasaba? Que a veces los operadores del área, de los tableros y personal de mantenimiento, quien tiene a cargo la inspección, mantenimiento, entre otros, pero a veces los operadores o incluso los mecánicos, por hacer algunas gestiones propias de su trabajo, accedían a los tableros, ¿no? A pesar que no tenían la llave, pues, herramientas u otro material, abrían el tablero, la botonera, luego la cerraban. Entonces, ¿había un acceso controlado? No hubo un acceso controlado. Se buscó otra estrategia. Ahora acá hay medidas correctivas inmediatas, ¿no? Permanentes. La inmediata fue, bueno, hasta que podamos adquirir otros tableros, ¿no? Con otros mecanismos de protección, se generó el cierre con un candado de los tableros identificados. Luego ya se hizo el cambio como diseño de ingeniería. Pero tengan en cuenta esto, por favor, que los tableros deben de tener una puerta de acceso controlado solo por personal autorizado, que es personal de mantenimiento eléctrico. ¿Ok? Entonces, continuando con esta pequeña exposición, también entramos a detallar lo que es el orden y limpieza. Orden y limpieza es sinónimo de prevención. No solo es para que tu área se vea bonita, ¿no? Un área limpia, ¿no? Es sinónimo de prevención porque la falta de orden y limpieza puede provocar accidentes de trabajo, ¿no? Por resbalones, tropiezos, caídas, ¿no? Las caídas te van a generar accidentes de trabajo, obviamente. En el artículo 398 del decreto es establecido lo que es orden y limpieza, ¿no? Te menciona que todo almacenamiento debe realizarse en los lugares autorizados. Determinar, pues, lugares de almacenamiento. Sabemos que en planta, esto es lo que conocemos planta, esto es muy dinámico. Siempre reparaciones, materiales, equipos, herramientas. Entonces, buscamos por ahí un almacenaje intermedio, provisional, pero en lugares autorizados, donde no interfiere el desplazamiento peatonal, donde no interfiere el desplazamiento de vehículos. Todos los accesos, pasillos, pisos, libres de aceites, grasas, hoyos, ¿no? Para que el desplazamiento sea seguro de los trabajadores. ¿Ok? Luego, los caminos de tránsito de peatones y vehículos deben estar demarcados y señalizados para garantizar una circulación segura y eficiente. Y estos caminos, lógicamente, deben seguir una ruta, ¿no? Vale la redundancia lógica para facilitar la circulación. Importante este término que a veces todavía se suele escuchar este tipo de confusión, pero delimitar, señalizar. Hay que tener muy claro esta diferencia, ¿no? Yo delimito, bueno, voy a colocar mis cintas de advertencia, prohibición, voy a colocar mi malla delimitadora, voy a colocar mis conos con bastones para delimitar un área. Eso es delimitar.
Eso no es señalizar, ¿no? Señalizar, mi señalética propiamente, prohibir el paso, advertencia, hombres trabajando, entre otros. Entonces, es importante el orden y limpieza que nosotros podamos tener. Y también en, en el artículo 399, ahí esa referencia ya un poco más al tema de los residuos propiamente, la segregación que se debe de tener. Am, Todavía allí hace referencia a la ley 2731-4, que ahora ya fue derogada, y está el decreto legislativo 1278, por ejemplo, en lo que es la ley de gestión integral de residuos sólidos, y tenemos que poner mucho énfasis en lo que es el acopio primario, ¿no? O sea, nosotros incidimos mucho eso con los trabajadores, el aseguramiento en el acopio primario. Eso es lo que se genera propiamente en el área, donde está mi depósito con mi banner informativo para residuos, entre otros. Eso tienen que entender los trabajadores. O sea, ustedes conocen, los mecánicos sobre todo, que son los que generan más residuos, ellos están moviéndose por toda planta, ¿no? Revisen su orden de trabajo, se van al área de molienda, luego flotación, pero su trabajo termina cuando ellos liberan el área. La dejan tal como la encontraron, limpia, orden y limpieza asegurando exclusivamente. Luego tenemos el control de sustancias peligrosas. Bueno, nosotros al ser una planta centradora polimetálica, hacemos lo que es flotación, ¿no? Para recuperar, obtener estos metales. Entonces, obviamente hay sustancias peligrosas, ¿ok? Entonces, podemos encontrar en el artículo 332 lo que nos menciona como sustancias peligrosas, pero también nosotros reforzamos esta gestión con normas internacionales, ¿correcto? Ahí tenemos los reactivos como el santato, el éster, ¿no? El sulfato de cobre, el furo de sodio que utilizamos en el proceso metalúrgico. Entonces, obviamente son sustancias peligrosas, productos químicos. ¿Y qué se debe de hacer? Bueno, asegurar que todas las sustancias químicas cuenten con etiquetas que identifiquen el producto y los peligros, ¿no? Elaborar listado base. Es importantísimo tener un listado base. Es obligatorio mantener un archivo central de las hojas de datos de seguridad de sustancias y materiales, las que deben estar a disposición de los trabajadores para que estos se familiaricen con la información. Importante. Entonces, en nuestro caso, el área de almacén tiene su lista base, tiene su archivo de sus hojas MSD, como se le conoce también, ¿no? Luego las áreas usuarias también, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, ellos también tienen sus propios productos químicos. También tienen su listado, tienen su archivo de estas hojas MSD. Ahora, el archivo central de la planta concentradora, si lo llevamos como el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Lo que hacemos es consolidar el listado base de estas áreas, sus hojas MSDS, y allí nosotros cumplimos con tener un archivo central, actualizado obviamente. Luego, la capacitación y el entrenamiento es vital para el control de sustancias peligrosas. Desde la recepción, almacenamiento, manipulación y entrega y uso propiamente, vital la capacitación y el entrenamiento. Nos centramos mucho en lo que es el almacén, porque ellos, bueno, allí llega, pues, ¿no? Todos los productos, hacen la descarga, los almacenan, entonces se asegura siempre eh, la adecuación de las áreas, la ventilación propiamente, cubrirlo del sol, su matriz de compatibilidad que también menciona allí, los equipos de respuesta a emergencia, que el sistema de contención en caso de derrames esté operativo, y obligatorio, como menciona el artículo 143, sus inspecciones semanales de estos almacenes. Semanales. Es más, también se menciona como una inspección eh, que siempre nos sirve mucho para identificar temas críticos, las inspecciones de alta gerencia. Y a sugerencia del departamento, nosotros efectuamos una inspección de alta gerencia a nuestro almacén central. Allí hemos identificado algunas oportunidades de mejora para la implementación. Pero el personal estaba muy concientizado con los peligros a los que estaba expuesto. Por ejemplo, ellos tenían, independientemente del plan y programa que les mencioné, el jefe de almacén
había elaborado su propio cronograma de capacitación y entrenamiento. Es importante. Dentro del personal de almacén tiene que haber obligatoriamente brigadistas, ¿no? Para que sepan atender estas respuestas, la emergencia que se puedan tener. Entonces, es de vital importancia, ¿ok? Ahora, siempre se menciona que lo ideal es que los productos químicos se mantengan pues, en sus envases de fábrica, pero yendo a la realidad, a veces necesitamos hacer un trasvase en la medida de lo posible que no se ejecute, pero cuando se ejecute que se cumpla lo mínimo como control, ¿no? ¿Qué cosa es? Bueno, etiquetar este nuevo envase, que sea compatible, eso sí, con el producto que va a reflexionar, etiquetarlo, colocarles el nombre, su rombo en FPA, tener a la mano también las hojas MDS. Eso debe estar concientizado. Ahora, la capacitación, ¿en qué se centra? Imagínense, pues en almacén tienen más de 200 hojas MSDS. Entonces, en lo que se debe capacitar, ¿en qué es? En la interpretación de las hojas MSDS. En la interpretación. Eso incidimos mucho en un inicio. En la interpretación. Porque las hojas MDS, bueno, tienen una estructura definida, ¿no? Tienen 16 numerales, ¿no? Que van desde los datos del fabricante y terminan con información adicional. Está todo ahí, ¿no? Entonces, en interpretar. ¿Correcto? Luego también se tiene, pues, en el almacén ya las luchas, lavaojos, en los lugares donde se almacenan estos productos peligrosos, definitivamente que se va a tener. Y obviamente, dentro del programa anual de simulacros, que el decreto menciona que los simulacros se realizan de forma trimestral, tener pues tu simulacro eh, por derrames de productos químicos, sustancias peligrosas. Eso sí, el personal del almacén está muy concientizado en respuesta a este tipo de emergencias que ellos puedan tener. ¿Correcto? Entonces son algunos detalles que hay que considerar para la formación de este personal que va a manipular las sustancias peligrosas. Incidimos mucho también con los de mantenimiento, reitero, ellos en menor cantidad tienen sus productos para el tema de lubricación, entre otros tipos de mantenimiento. También se le incide con el tema de los OGMCDs, entre otros. Me pareció muy interesante, por ejemplo, que nosotros incidimos mucho pues, en lo que son las inspecciones, verificación de cumplimiento de campo, ¿no? Y nuestra área de operaciones, en la última inspección que hice el mes anterior, porque allí nos dividimos la tarea, ¿no? A pesar de ocupar la jefatura, no es que simplemente delegue las funciones, también me involucro en campo. Y cuando estuve en el área de filtrado, me pareció muy curioso que el supervisor de esa guardia implementó código QR para las inspecciones de los lavabos. Entonces, me llamó la atención, activé la cámara de la tableta, escaneé el código QR y me salió todas las inspecciones que llevaba de enero a junio. Entonces es importante, claro, si lo mismo se pueden aplicarlo o replicar esto para llevar un control de las hojas MSDS, por ejemplo, ¿no? Ahora la tecnología también nos puede ayudar en ese punto. Son cosas o recomendaciones que se pueden dar, ¿no? Luego tenemos la hiper. Acá solo me atreví a colocar esta imagen, que es el anexo 8 del decreto 024, porque es un tema muy amplio, al igual que los anteriores, ¿no? Mencioné que simplemente estoy haciendo un resumen, pero es un tema muy, muy amplio. ¿Por qué coloco solo la imagen del anexo? Como se había mencionado, no hay que dejar vacíos legales. Entonces, si yo me centro solo en esta estructura de la hiperlínea base que me da el decreto del sector minero, pues voy a tener observaciones, porque allí no puedo identificar, por ejemplo, la condición de la actividad, si es rutinaria, no rutinaria, los puestos de trabajo, ¿no? Que eso sí me da la resolución ministerial 050. Hay que revisar. ¿Y yo qué hago? Bueno, consolido información, complemento, aseguro mi gestión. Ese formato es lo que hemos establecido para nuestro sistema de gestión, por ejemplo, donde está la condición, si es rutinario o no rutinaria esa actividad, el puesto de trabajo también, asegurándonos obviamente
que todos los que participan en las tareas de las diversas áreas estén en la hiperlínea base, ¿correcto? Por eso lo coloqué como referencia, solo para que puedan tener esa precisión de que no lo que me dice mi decreto del sector minero, tengo que dejarlo allí, no, tengo que complementar, evitar los vacíos legales. Eso sirve mucho, compañero, para evitar desviaciones en su sistema de gestión. ¿Ok? Luego, lo que es Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, entendamos algo muy simple. El comité tiene por objetivo promover la salud, seguridad y higiene en el trabajo de todos los trabajadores. Es que va a darnos el soporte para asegurar nuestro sistema de gestión. El comité asesora a la titular de actividad minera y vigila el cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y obviamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. Entonces, ¿cómo logro yo estos puntos? ¿Cómo el comité va a asesorar al titular de actividad minera? Bueno, la normatividad nacional vigente me dice que yo tengo que capacitar, brindar capacitaciones especializadas a los miembros del comité. Eso también hacemos nosotros. Tenemos una estrategia. Por ejemplo, ya sabemos todo el proceso, ¿no? Hasta el 10 de enero de cada año yo tengo que instalar mi comité, tener su reglamento y todo lo que conlleva. Y ni bien instalado, yo ejecuto un programa de capacitaciones específicas para los miembros del comité. También, desde diciembre, ya voy gestionando mi licitación para seleccionar a una empresa y que capacite. Se hace una maratón de capacitación. Eso sí, en 3 fechas. Más que todo por los representantes de los trabajadores, porque ellos están en guardia. Entonces se hacen 3 fechas para que esta empresa pueda capacitar a los miembros de las 3 guardias, porque usualmente se dan así, ¿no? Que tienen miembros en las 3 guardias de trabajo. Entonces, es toda una jornada laboral que ellos reciben esta capacitación especializada. Para transparentar el proceso, seamos realistas que a veces los trabajadores, cuando ven que llega un tercero a desarrollar la gestión, eh, sienten como que más confianza, ¿no? Que lo haga el propio Departamento de Seguridad de la UNEM. No debería ser así, pero suele darse. Nosotros estamos trabajando mucho en ello. Entonces, cuando culminamos esta capacitación especializada con un tercero, ya luego vienen los reforzamientos que hacemos nosotros como Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. También reforzamos. Vamos viendo cómo va el desarrollo de las funciones del comité, que hay que reforzar en las inspecciones, ¿no? Que sea todas las instalaciones, en los cumplimientos de funciones, básicamente. Los guiamos. Entonces, todo eso vamos registrando. Entonces, si la autoridad me va a solicitar, ¿usted da cumplimiento a la normativa nacional vigente? Claro, ¿no? Yo saco mi informe de mi empresa tercera, lo que hice en un inicio, y luego todos mis registros también que hago directamente como empleador. Eso. Ya yo me aseguro que los miembros del comité puedan asesorar al titular de actividad minera en materia de seguridad y salud ocupacional. Luego, se tiene que brindar un ambiente implementado, efectivo para el cumplimiento de las obligaciones del comité. Bueno, eso todas las empresas lo aseguran, ¿no? Nosotros también en, en la sección de las oficinas administrativas se ha asignado una oficina específicamente para el comité, con sus computadoras, impresoras, muebles, todo, ¿no? Ya, siempre van rotando para que el comité pueda hacer uso exclusivo de ese ambiente y desarrollar sus actividades de manera efectiva. Ahora, el anexo 2 eh, del decreto 023, porque esto sí modifica el decreto 023, el anexo 2 y 3, el anexo 2 específicamente te menciona el proceso de elección del comité. Y el anexo 3, el reglamento y su constitución también. Ahora, pongo allí como referencia la resolución ministerial 245 del 2021, porque esa resolución también
te menciona todos los procesos de elección del comité, subcomité y supervisor de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Para nuestro caso aplica comité, te voy a centrar en ello. Pero acá hay un punto muy interesante. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en un inicio esa confusión, ¿no? Por parte de los representantes de los trabajadores. Algunos venían de otros proyectos, hacían la mala aplicación para elegir al presidente, secretario, ¿no? Entonces ya ahora entendieron que todo es por consenso entre los miembros en la reunión de instalación, ¿no? Eso te menciona, e incluso, ¿no? Hay escenarios que te pone la resolución 245 y en el anexo 3, esto el doctor Luis Serrano también son lo que aplica en la ZONAFIL, por ejemplo. Si mi anexo 3 tiene una precisión en la elección del presidente cuando no hay consenso en la primera reunión, entonces va a aplicar que el presidente va a asumirlo un representante del empleador y en automático el secretario lo asume un representante de los trabajadores. Eso menciona el anexo 3 del decreto 023, ¿no? Y la resolución 245 no lo menciona como tal. Entonces, ¿qué debo de yo ejecutar? Esto fue en una conferencia también que asistimos de la zona bueno, y lo que dice la 2983 también, ¿no? Va a aplicar pues mi norma sectorial en este caso. Y eso es lo que hemos tenido ya hace 2 años, hemos tenido esta determinación, ya que no hubo un consenso en la elección del presidente. Entonces se asumió de esa forma, ¿no? Y finalmente, en respecto al comité de asegurar lo que a veces parece poco significativo, pero también es un cumplimiento, el otorgar un distintivo, menciona, ¿no? Bueno, no te menciona específicamente qué debes de dar la normatividad, pero lo que se destina hacer es tu credencial de miembro del comité y el representante de los trabajadores para que sea identificado por sus compañeros, un chaleco como tal, eso es lo que hacemos nosotros. Y su credencial sí para todos los miembros del comité. Ahora, lo que sí es interesante de la 245, bueno, creo que todos conocemos, solo voy a hacer una precisión, que lo que nos menciona la norma del sector minero es que el proceso desde la convocatoria, elección y todo lo que corresponde lo hace la organización sindical, ¿no? Representativa. En nuestro caso tenemos un sindicato único de trabajadores, es quien lleva el proceso todos los años. Pero quedaba ahí, ¿no? Se podía ejecutar según los plazos que establece la norma o no, pero la 245, y eso sí complementamos ahora la gestión, establece de que si tu organización sindical incumple con los plazos determinados en la normatividad nacional vigente, el empleador asume directamente ya el proceso de elección como tal. Entonces es muy interesante, eso hemos incidido mucho con el comité y con la organización sindical también, ¿no? A través de medios formales. Por ejemplo, nosotros le comunicamos a la organización sindical, como indica la 245, ya desde que entró en vigor esta resolución, de manera formal, ¿no? Directamente se elaboraba una carta a nombre del empleador, hacia el secretario del sindicato, se le buscaba en su oficina, el señor ponía su cargo, su recepción, con eso yo ya acreditaba. Sí, le he informado de manera formal al secretario del sindicato para que inicie el proceso de convocatoria y elección. Pero ahí también viene el asesoramiento, es que son parte del equipo, ¿no? Parte del equipo del sindicato. También te apoya en la gestión. Entonces allí se le brinda todos los formatos a seguir, la asesoría correspondiente. Hemos tenido reuniones para definir algunos puntos, involucramos a recursos humanos también para tener información para el padrón electoral, para hacer la difusión masiva, todo lo que corresponde. Entonces es un proceso muy dinámico y muy interesante para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, como resumen, es lo que debo de mencionar. Y una vez más acá, precisar el tema de la importancia de conocer la normatividad nacional vigente para no generar vacíos legales como tal, ¿no? Entonces, auditorías, también es importante el tema de las auditorías.
¿no? Específicamente en el decreto 024, en el artículo 145, menciona que tenemos una obligatoriedad de realizar una auditoría externa en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional dentro de los 3 primeros meses de cada año y presentarla dentro de los primeros 5 días hábiles del mes de abril a la SUNAFIL. Ahí lo colocaba en negrita porque ahora el decreto supremo 034 solo indica que hay que presentar a la SUNAFIL, ¿no? Anteriormente era a la SUNAFIL y a los INERMIN. Ahora no, solo a la SUNAFIL. Es por eso la importancia, ¿no? de conocer la normatividad y así su está modificatoria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que cumplir ahora. Y esta auditoría externa debe cumplir con los criterios del decreto supremo 016, la 074, que es su modificatoria, y la 034, a la que hago referencia a este cambio que se ha tenido, que solo se presenta a la SUNAFIL. Ahora, tengan en cuenta de que esta auditoría externa es importantísima para el sistema de gestión, al igual que la auditoría interna también. Pero el decreto sí te menciona que debes de hacer partícipe a tu comité, desde la selección del auditor y durante todo el proceso de auditoría externa. Todo. Eso hacemos nosotros. Hacemos partícipe al comité para ver las propuestas técnicas que emiten las empresas que están postulando para este servicio. Analizamos el CV, la competencia, sobre todo. No es que, ya, bueno, simplemente me aseguro que tenga el auditor su resolución directoral, que esté acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y no, la competencia, como yo lo escuché también en una de las conferencias, ¿no? Entonces, si va a auditar una planta de concentradora, sector minero, entonces no solo voy a pedir su resolución directoral de este auditor, también voy a pedir que me acredite su experiencia en el sector minero. Fue muy interesante, por ejemplo, nosotros hemos tenido un auditor que hizo valga la redundancia, la auditoría externa, que fue anteriormente fiscalizador de los INARMIN, ¿no? De una de las empresas que ejecuta los servicios para los INARMIN. Y fue un proceso muy interesante. Nos centramos en eso, esa es la recomendación que doy. Busquen la competencia que pueda aportar a tu sistema de gestión. Y para la auditoría interna, el artículo 147 también lo menciona, ¿no? La obligatoriedad. Eso sí, ya uno establece su programa anual, la fecha de ejecutarlo. Allí no te menciona criterios como el anterior, ¿no? Que participe el comité, que selecciona al auditor, todo. Pero también nosotros hacemos participar al comité desde la selección. Aplicamos los mismos criterios de la auditoría externa. Las competencias del profesional, el involucramiento del comité, los registros correspondientes, todo lo que corresponde. Y luego, lógicamente, de las auditorías, donde van a detectarse posibles desviaciones, ¿no? Que deriven en no conformidades mayores, menores, oportunidades de mejora. Ya viene la estrategia propiamente de nosotros como empresa de ejecutar un plan de acción efectivo y sostenible sobre todo. No es simplemente que el jefe de área, donde se detectó la desviación, puede indicar, ¿no? Bueno, ya, levantamos la observación, pero vamos a hacer un seguimiento a los 2 meses y la condición vuelve a ser la misma, condición subestándar. Entonces, no. Tiene que ser una medida correctiva implementada sostenible en el tiempo, para que no se vuelva a generar ese tipo de desviación. Entonces, las auditorías son de vital importancia para el sistema de gestión. Nos ayuda a verificar el grado de cumplimiento de la normatividad nacional vigente, el sistema de gestión, poder adoptar la mejora continua correspondiente. Y para ello, lógicamente, necesito de profesionales competentes. Ese es nuestro trabajo en la selección de este auditor. Y el comité ya lo ha entendido. Y ellos están totalmente de acuerdo con la metodología que estamos utilizando para esta selección. ¿Ok? Somos exigentes en ese sentido porque sabemos que es algo que nos va a beneficiar. Luego tenemos las paradas de planta. Si hablamos de planta concentradora, bueno, lógicamente, paradas de planta. Sabemos que las paradas de planta son eventos planificados, ¿no? En lo que se detiene temporalmente la producción con el objetivo de llevar a cabo mantenimiento, reparación, mejoras. Tiene beneficios, lógicamente. Preservar la funcionalidad operativa de las máquinas, seguridad de los trabajadores, porque lógicamente
si mi equipo está operando de forma adecuada, según el diseño del fabricante, todas las recomendaciones que mencionamos anteriormente, va a estar segura para el trabajador. Entonces, lógicamente, es inherente la seguridad, la optimización de producción, entre otros, ¿no? Es un evento necesario que ofrece una oportunidad de mejora. En nuestro caso, tenemos una parada que le llamamos la parada mayor, que se realiza una vez al año, pero dura 2 semanas. 2 semanas. Ya conocemos que hay que determinar un equipo líder para estas paradas de planta. En nuestro caso, los propios jefes, ¿no?, de mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentación, lideran las paradas de planta, que son ejecutadas, bueno, por la necesidad que se tiene para ese proceso por empresas terceras, ¿no? Empresas contratistas. Ahora, los especialistas, se tiene que seleccionar a empresas especialistas para ese trabajo de mantenimiento que se van a efectuar. Y sobre todo asegurar una supervisión permanente, ¿ok? Una supervisión permanente. Priorizar los trabajos de alto riesgo. Si hablamos de planificación, que un equipo lidere esa planificación, lo que sucede, por ejemplo, nosotros que nos aseguramos como Departamento de Seguridad participar en las reuniones de planificación. Cuando los jefes de mantenimiento ya tienen su programa de trabajo, nosotros tenemos alcance a ese programa de trabajo para priorizar la supervisión en los trabajos de alto riesgo. Entonces tenemos un listado de actividades a ejecutar. Vamos priorizando. ¿Cuáles son de alto riesgo? Esto, mayor énfasis. Iniciamos la jornada con ellos, no dándole seguimiento. No quiere decir que vamos a dejar de lado a las demás actividades, pero priorizamos las de alto riesgo. ¿Ok? Y posparada también viene una verificación de cumplimiento para verificar las mejoras que se deben de adoptar en adelante. ¿Correcto? Entonces, todos los que hemos participado alguna vez de parada de planta sabemos lo importante que es llevar una gestión correcta y al final la tranquilidad que vas a tener que se haya desarrollado de manera segura y cero accidentes. Nosotros llevamos una estadística interna, ¿no? En el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Ya el equipo elaboró un pequeño plan, un pequeño formato donde registran las tendencias, incidencias, desviaciones, y ellos mismos van analizando para aportar mejoras en la siguiente parada de planta. Por ejemplo, es una buena opción también que les menciono. ¿Ok? Y si hablamos de parada de planta, es sinónimo de empresas terceras, como les mencioné, empresas contratistas. Entonces también es importante la gestión de la seguridad y salud ocupacional en empresas contratistas. ¿Correcto? No por el hecho, por ejemplo, en nuestro caso de ser una planta concentradora, eh, no nos exime algún tipo de trabajos de alto riesgo como tal. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a entrar en la etapa número 2 de nuestro depósito de relaves. Ya, el año siguiente, perdón, ya vamos a pasar a esta etapa 2 y para ello estamos en una construcción de un dique ahora. Y para esta construcción del dique, obviamente, hay un proyecto de envergadura con empresas contratistas haciendo este proyecto, ¿no? Donde son actividades que no están relacionadas propiamente a nuestro entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, para este proyecto se generan voladuras. Entonces tenemos que recurrir a especialistas. Tenemos una supervisión también. Hay una supervisión de por medio que, aparte de nuestro departamento, hay una supervisión que se encarga de la parte operativa y de la parte de seguridad del proyecto. Pero ojo, esto no hay que confundir. Cuando nosotros tenemos una supervisión, no es para delegar la responsabilidad, es para que nos refuercen el seguimiento. Porque de ocurrir un evento, un accidente, asume pues el titular minero. ¿Ok? Eso que no existe esa confusión de que, bueno, ya contrata una supervisión que se haga responsable. No. El titular minero es el responsable del aseguramiento de los controles. Esta supervisión te da soporte. He visto, ojo, una resolución de una multa impuesta por la ZONAFIL a un titular minero
donde por ocurrencia de un evento él trató de justificar, quizás para atenuar reducir la sanción, pero esta fue desestimada porque el titular minero lo único que hizo es evidenciar que los trabajos eran de alto riesgo y por eso tuvo un soporte con una empresa de supervisión. Eso ténganlo muy en cuenta también. Entonces, ¿cómo me aseguro yo la gestión de seguridad y salud ocupacional de las empresas contratistas? Ahora, en el sector minero hay contratistas mineros, ¿no? Que deben tener su calificación como tal por la DGM, por la Dirección General de Minería del MINEN, ¿no? Que van a hacer actividades pues, de exploración, desarrollo, ¿no? Según lo que establece el artículo 2 del decreto 023. Ingeniero Héctor, disculpe, más o Sí, menos estamos un poquito ajustados con la hora, por favor, más o menos como para ir acabando la expo, porque también está el siguiente expositor también, por favor. Discúlpeme que le interrumpa. sí, no hay inconveniente, ya culmino con esta última parte. Ah, perfecto. Ok. ¿Qué hacer para asegurar mi gestión de la seguridad de salud ocupacional como empresa contratista? Autorización del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Elaborar un procedimiento donde tú obligues a estas empresas contratistas, que pueden ser la primera vez que va a ingresar a tu planta concentradora o unidad minera, a contar con un sistema de gestión. Formar un equipo competente. Los profesionales de seguridad y salud ocupacional de las empresas terceras tienen que ser competentes. Asegúrate la evaluación para reclutar ese personal. Evaluación permanente del equipo también. Es importantísimo en las reuniones mensuales para ver un análisis de tu balance de la gestión. ¿Ok? Y de aplicación de medidas preventivas, correctivas que puedan tenerse. ¿Ok? En nuestro caso, por ejemplo, en reuniones mensuales, hacemos planes de acción según las tendencias de los reportes de datos y condiciones subestándares. También generamos, esto es muy interesante, no sé si lo apliquen en otras unidades, pero nosotros asignamos a las empresas terceras, una por mes, de que analicen y den su conclusión como lección aprendida de resoluciones que hay por sanciones a las empresas en materia de seguridad y salud ocupacional. Eso es como una medida preventiva. Puede ser replicado. Eso nosotros lo hemos previsto de forma eh, interna para la gestión como un reforzamiento, ¿no? Y bueno, ya para culminar, el tema de las autoridades competentes, como los SIGNARMIN, que hace sus fiscalizaciones regulares en materia de geotecnia e instalaciones también, tenemos 2 al año, y la zona FIL con sus procesos inspectivos, como mencionaba también, ¿no? Ya para ir culminando, es lo que tenía que manifestar. Y es muy amplio, como mencioné en un inicio, el tema de la gestión de seguridad y salud ocupacional. Me he centrado en lo más relevante. Espero que haya podido servir de algo esta experiencia. Gracias.